Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Cuidado con los profetas falsos y las enseñanzas falsas, los mensajeros falsos de estos tiempos, las fábulas y todas las maquinaciones del conocimiento humano, la nueva psicología, la teología moderna, todo esto que llena la iglesia hoy de perversión. Tristemente sabemos que existe dentro de la misma iglesia, como decía el Papa Pablo VI, decía: veo el humo del infierno entrar por debajo de las puertas de la iglesia. Y es verdad, hoy encontramos miembros del clero y laicos predicando herejías, predicando cosas horribles. La teología moderna que dice que Moisés no partió el agua del mar, que Jesús no caminó sobre el agua ni multiplicó panes, que Adán y Eva son un concepto, que todo es simplemente un ejemplo pedagógico, y le quitan toda la vida sobrenatural a las Escrituras. Pero tenemos que leer lo que San Juan dice al final del libro del Apocalipsis. Dice: si se le cambia una sola palabra a este libro, quedará maldito. Por eso San Pablo también dice: aunque un ángel del cielo baje y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será, que sea puesto en el fuego. Por eso, cuando leamos las Escrituras, cuando leamos la Biblia, acordémonos de esto. Tenemos dos posibilidades. Una, simplemente tomarla como un libro inspirado en hombres y conceptual, parabólico solamente, o en la palabra de Dios. Son dos caminos. El que cree que las Escrituras son la verdad revelada y que es la palabra de Dios, esa persona se salva con la palabra. El que no cree que esta es la palabra de Dios, a pesar de que se le dio como la palabra de Dios, se le bautizó en Cristo para que recibiera el Espíritu Santo y tuviera la claridad para entender las Escrituras, y así la niega y dice que no es, maldito será. No hay ningún otro camino. Cuando usted escuche un sacerdote o un laico predicar desde el púlpito y predicar herejías, haga muchas misas por esa alma, ayuno, penitencia, porque esa alma está totalmente en peligro de condenación eterna. Porque es el delito más grande que puede cometer un ser humano, es pararse en el púlpito y enseñarle errores al pueblo de Dios. Eso es como violar a un niño, es algo horrible. Es como destruir la inocencia de una crianza. Igual, es robarle al hombre la verdad, es quitarle la fortaleza. Porque si el hombre piensa que la verdad revelada en las Escrituras es simplemente un ejemplo pedagógico para enseñarle al hombre a vivir con una conducta amable, para que los hombres no se maten los unos a los otros, entonces es simplemente una ley humana que no es divina. Y si el hombre vive sin ley divina, el hombre pierde la moral.
Y cuando el hombre pierde la moral, el hombre pierde los principios, los valores, y por lo tanto pierde y pervierte el alma y se puede condenar. Es quizás la batalla espiritual más subliminal de Satanás, el robarnos el conocimiento de la verdad revelada. Cuando Jesús apareció a los apóstoles en el cenáculo, en el cuarto de arriba en Jerusalén, donde estaban escondidos orando y tenían miedo de salir, Jesús resucita y aparece. En una oportunidad Él les sopló el Espíritu Santo, se lo sopló así, en esa forma, y quedaron iluminados y entendieron lo que Jesús les iba a decir, pero solamente por ese momento, porque después no entendieron nada hasta que llegó el Paráclito, Pentecostés. Después de Pentecostés tenían el valor de morir por el Señor, y apareció el primer mártir, Esteban, que era uno de los 7 que habían escogido los apóstoles y le habían confiado la administración de los asuntos de la iglesia, para que los apóstoles se dedicaran a predicar solamente. Y Esteban, que era un hombre santo y estaba lleno del Espíritu Santo, fue el primero que Dios se llevó de mártir. Y la sangre de Esteban sirvió para bañar el judaísmo de San Pablo, porque San Pablo se bañó con la sangre de Esteban. Él tenía la ropa de San Esteban en la mano mientras lo apedreaban. Y ese día nació el odio contra los cristianos de San Pablo. Pero ese odio era el principio de la pedagogía de Dios con un apóstol que es una columna de la iglesia. Es una enseñanza de Dios. Por eso nunca debemos escandalizarnos sobre la pedagogía de Dios. ¿Cómo podemos explicar en términos humanos que Dios permitió que todos sus apóstoles, con excepción de San Juan, San Joan, fueron mártires? Todos. Y todos los que continuaron fueron mártires, casi todos. ¿Por qué razón tenían que ser crucificados, decapitados, siendo los mensajeros de Dios? San Juan Bautista fue decapitado para que el Señor apareciera, y él mismo anunció: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y disminuyó del todo. Des en cuenta lo difícil que es interpretar la voluntad divina en lo humano. Nosotros no entendemos que Dios puede disponer de nuestra vida física en cualquier momento. Hay familias que tienen una crianza hermosa, que todos la aman, y de pronto se la lleva el Señor. Y piensa la familia: ¿cómo es posible un niño tan hermoso que le trajo tanta felicidad a la familia? Eso es el pensamiento humano. Pero ¿qué está haciendo Dios? 2 cosas. Una, está salvando esa crianza del destierro muy temprano. 2, está llevando un ángel al cielo que protegerá a esa familia. Son un regalo de Dios inmenso, pero para el hombre que no conoce a Dios y que se rebela contra Dios, ¿cómo es posible que te lleves la crianza, la alegría de la familia? Si fuéramos espirituales, diríamos: gracias, Señor, por traer la alegría angelical a la familia, porque nos has llevado un ángel al cielo que salió de nuestra propia carne.
¿Cuántas personas pueden decir que una persona que murió está en el cielo? Muy pocas. Pero cuando muere una crianza, sabemos que está en el cielo. Por eso, cuando un niño, un infante, muere, se eleva directo al cielo. ¡Qué regalo tan grande! Cuando Jesús nació en Belén, Herodes asesinó a todos los primogénitos, porque nació Jesús. Y era una venganza del diablo por todos los primogénitos que Dios mató cuando el pueblo de Dios estaba siendo preparado para salir de Egipto. Ellos fueron marcados con la sangre del cordero en las puertas de las casas. Y todos los primogénitos, hombres y animales de Egipto, murieron exterminados por el ángel del Señor, como castigo al faraón por su rebelión y su soberbia, y también como pedagogía divina. Luego, al nacer el Mesías, el diablo se cobra, con los hijos de Dios, se cobra lo que Dios hizo en Egipto. Es una venganza permanente. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños inocentes que continúan siendo sacrificados por el diablo con el aborto, con los anticonceptivos, con toda clase de crímenes contra la vida, esos niños inocentes son la sangre de los mártires. Y esa sangre de los mártires es la fundación, el fundamento de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está fundamentada en la sangre de Cristo. Y toda persona que obedece a Cristo, que cree en Cristo, que da la vida por Cristo, se convierte en un Cristo. Y por lo tanto su sangre se purifica en Cristo y se convierte en un mártir de Cristo. No todos los mártires derraman sangre física. Hay muchos mártires que derraman sangre espiritual. Hay almas víctimas que sufren toda la vida entera con amor y resignación. Y no necesariamente son decapitados o crucificados, pero son víctimas toda la vida. Son mártires de la iglesia. El martirio es dar la vida por Dios, por el Señor. Y siempre sufrir con paciencia, con amor y resignación las vicisitudes, las pruebas de esta vida. ¿Entienden todo? Sí. Dios nos llama a comprender el misterio de la redención. El misterio de la redención es que todos nosotros aceptemos que Dios nos ha dado la salvación en Cristo nuestro Señor, que Cristo está vivo, que es una realidad, que es un Dios bueno y que quiere hacernos santos a cada uno de nosotros sin excepción de personas, porque Dios no tiene excepciones. Dios incluye a toda criatura humana para la salvación. Entonces hoy vivimos nosotros un momento definitivo en nuestra vida. El Señor nos ha llamado, nos ha reunido, nos ha acuartelado, o sea, nos ha llamado como un batallón, como soldados, y nos dice: los he llamado para alimentarlos, los he llamado para fortalecerlos, para la batalla que viene, la que tienen que enfrentar desde mañana en adelante por el resto de sus vidas. Por eso
quiero hoy, dice el Señor, fortalecer y alimentar sus almas y sus corazones con el amor que viene de lo alto, el amor que viene de Dios, el único que puede hacer posible que yo sea tan fuerte, que me atreva a ser humilde. El más valiente de la tierra, el más valiente de todos, el terror de todos los demonios, es el más humilde. Ese es el más valiente, el más grande ante los ojos de Dios. El más miserable, el más detestable, el más despreciado por todos, el que es el enemigo de todo, es el orgulloso. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé el alimento espiritual para eliminar todo orgullo que haya en nuestro corazón. Y en esa forma podemos nosotros vivir nuestra fe y ser soldados de la iglesia en una forma verdadera, íntegra, leal, fiel, dedicada, sacrificada, sin condición, incondicional. Ese es un soldado verdadero de Dios, el que no se queja, el que no se lamenta, el que está sacrificado, siempre en primera fila. No podemos dar lugar en nuestro corazón a el resentimiento. El resentimiento es un veneno que viene del infierno. El resentimiento es la picadura de la serpiente, el veneno de la serpiente. Aquel que tiene resentimiento en su corazón está mordido por la serpiente. ¿Entiende mordido? Sí. Picado por la serpiente del mal. Cuando nuestro corazón tiene rabia, cuando nuestro corazón tiene odio, cuando nuestro corazón tiene dudas, inseguridad, miedo, estamos mordidos por la serpiente y tenemos que inocular el veneno, sacarlo. Ese veneno se saca con la reconciliación. El hombre que se reconcilia con Dios, que pide perdón, saca el veneno del corazón. Dios sana al envenenado, lo sana con el perdón. El perdón sana el corazón, pero para que haya verdadero perdón, tiene que haber verdadero arrepentimiento. Entonces, hoy el Señor nos dice, están aquí como soldados de mi iglesia. Quiero que sean valientes, quiero que no tengan miedo, quiero que sepan que yo estoy con ustedes y que nunca están solos y que yo les doy todo el poder, pero el poder está en un corazón humilde y contrito. El soldado más pequeño de Dios, el más pequeñito, es capaz de derrotar al gigante más grande del infierno. El soldado pequeñito, que es el equivalente a David, tiene la roca en la mano para la funda en la mano para tumbar a Goliat. Y con esa funda que se llama Cristo, podemos tumbar los gigantes más grandes del infierno.
No hay un demonio más grande que la funda que se llama Cristo. Cristo derrota todo demonio, todo infierno, todo mal, toda muerte. El miedo más grande que tiene el ser humano, el miedo escondido, la madre de todos los miedos, se llama el miedo a la muerte. Ese es el miedo de todos los miedos. Y mucha gente dice, yo no tengo miedo de morirme, pero es mentiras, porque si se enferma es el primero en correr a buscar ayuda. El miedo a la muerte es natural, no es posible escaparse a eso. Solo Dios cura el miedo a la muerte, porque solo Jesucristo derrotó a la muerte. No hay psicólogo ni psiquiatra que pueda producir una terapia y le enseñe a usted a superar el miedo a la muerte. No es posible. Le pueden superar fobias, fobia a las alturas, fobia a la claustrofobia, todas estas fobias le pueden ayudar, sí, pero nunca le quitarán la madre de todos los miedos. Esa solamente la cura Jesucristo. Ese miedo a la muerte es el peor enemigo del que no tiene fe. Pero nosotros debemos ser humildes y reconocer ante Dios que tenemos miedo a la muerte. Eso es humildad. Porque entonces Jesús viene y dice, no temas, yo estaré contigo y te resucitaré en el último día. Las personas a veces no entienden qué quiere decir el último día. Si está hablando de días, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de la vida terrenal. Porque en la eternidad de Dios es un solo día, el eterno presente de Dios, donde ya no existe el límite ni el espacio, el tiempo no existe. Por lo tanto, Jesús habla del último día. ¿Cuál será el último día? El día en que nos encontramos con Jesús. Ese día quedamos resucitados en la luz o enterrados en las tinieblas. Son dos caminos. Entonces, no podemos hacer más que abrazarnos a Jesús y esperar con amor y confianza de que Él va a estar esperándonos al final de este camino. Jesús es la promesa de Dios Padre. Jesús es nuestra salvación. Y por eso hoy tenemos que abrazar su misericordia para que el Señor se haga más presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para que no seamos hijos de Dios tan solo en un retiro espiritual, tan solo en una Eucaristía el domingo, tan solo en un matrimonio, en un bautismo, en una primera comunión. Debemos ser de Cristo 24 horas al día, todo el tiempo. Debemos respirar Cristo, debemos comer con Cristo, pensar con Cristo, escuchar con Cristo, hablar con Cristo, sentir con Cristo, dormir con Cristo, soñar con Cristo. Es muy importante cristificar nuestra vida. El Señor nos llama a acostarnos sobre el madero y dejarnos crucificar, dejar que nos claven con los clavos, que nos pongan corona de espinas, que nos apuñalen, que nos escupan. ¿Se dice escupir?
que nos escupan, que nos pisoteen, que nos ignoren. Todo eso quiere el Señor que nosotros hagamos. Él dice, si mueres a tu orgullo, si mueres a tu pretensión, si mueres a todo lo que tú eres, te puedes crucificar conmigo. Y no es nada fácil, porque cuando una persona llega y nos dice, mira, Lucy está hablando cosas terribles de ti. Entonces hay dos caminos. Si se vive esa noticia con Cristo, entonces se le dice, ay, todavía no han descubierto todo lo malo mío. Eso no es nada. Con eso derrota Satanás. Satanás queda, porque no pudo. Pero si yo digo, ¿cómo es posible? Lucy, la voy a matar a Lucy, chismosa, calumniadora. Y todo este orgullo se levanta. ¿Cómo se atreve Lucy a calumniarme a mí, a esta persona tan buena? Ese es el mismo demonio. Por eso tenemos que morir a tanta importancia que nos damos. Tengan la seguridad que el calumniador es como la novicia falsa. Sí, el calumniador es una bendición porque nos recuerda cómo somos de miserables. Es muy bueno que hablen mal de nosotros. Qué bueno, porque eso nos recuerda quiénes somos, ¿sí? Porque se nos olvida. Por eso Jesús dice, ama tus enemigos. Eso la gente no piensa. ¿Por qué? ¿Por qué será que Jesús dice, ama tus enemigos? Porque tus enemigos te hacen crecer. Las personas que se llaman tan amigos de nosotros nos adulan y nos dicen, ay, tú eres espectacular. Nunca hablan de nuestros defectos. Esos no son amigos nuestros. Un amigo es el que se atreve a decirnos la verdad con caridad, con amor. Pero la verdad, un amigo es el que no peca por omisión, el que llega y nos dice las cosas como son, con mucha caridad y con mucho amor. El que se las guarda para mantener la amistad es un hipócrita y es muy peligroso. Ustedes han asistido a un funeral cuando hablan del muerto como si fuera perfecto y dicen, él era el más bueno, el más caritativo, se fue derecho al cielo, nunca tuvo problemas con nadie, siempre se entendió con todo el mundo. Ese es un muerto sospechoso. Muy sospechoso. Yo digo, ese es el entierro de un hipócrita. Sí. Porque Jesús mismo dijo, he venido a traer división entre padre y madre, entre hijos y hermanos. No vine a traer paz, dice el Señor. Y eso suena muy extraño. Porque Dios, ¿cómo puede traer Dios ese tipo de cosas? Pero lo que quiere decir Dios es, no todos estarán de acuerdo conmigo si yo proclamo el reino de Dios. Muchos me lanzarán toda clase de injurias y me perseguirán, porque yo hablo de Jesús, porque yo vivo una vida recta y busco la santidad. Mucha gente me odiará. Por eso no es posible vivir esta vida y vivirla en paz,
con todas las personas, porque eso sería un profeta de la nueva era, ¿cierto? Esa es la filosofía del budista, del hinduista, del taoísta, el sintoísta, el cientólogo, y todos estos proclaman un mundo ideal donde todos nos entendemos, porque cada uno hace lo que quiere y los otros no interfieren. Si usted quiere ser homosexual, bien, es tu libertad, cásate con otro hombre. Si quieres ser lesbiana, claro, Dios te dio la libertad, cásate con otra mujer y yo voy a tu matrimonio y te llevo flores, ¿sí? Sí, porque todos nos entendemos, porque somos un mundo en que todos debemos estar en paz y vivir con nuestras propias decisiones como uno solo. Ese es el mismo Satanás. No existe ese tipo de gloria en la tierra. No existe. Por eso los hijos de Dios son un escándalo para los hijos del mundo. Nosotros nos llamamos el escándalo de la cruz, la locura de la cruz, porque el hombre del mundo no entiende cómo es posible que nosotros aceptemos la vida tal y como es, y que nos resignemos y la aceptemos como voluntad divina, porque si nosotros vivimos en obediencia a Dios, entonces todo lo que sucede en nuestra vida es voluntad de Dios. Qué paz tan grande para el corazón, qué descanso. Cuando yo vivo en obediencia a Dios, no importa lo que pase en mi vida, no importa cómo es de absurdo lo que pase en mi vida, yo sé, 100% sé que es voluntad de Dios, porque yo estoy en obediencia a Dios. Cuando yo vivo en pecado, ay, eso es muy peligroso, porque entonces todo lo que pasa en mi vida no es voluntad de Dios. ¿Y de quién será voluntad? Del mismo diablo. El diablo le convierte su vida en una pesadilla. ¿Se dice pesadilla? Sí. Porque esa es la realidad de los hijos del diablo. Dios nos da a nosotros una vida perfecta. Antes de Dios crearnos, ya nos conocía. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos dio un plan perfecto para nuestra vida. Nuestra vida tiene un plan de Dios. Está hecho ya. Solo necesitamos caminar en las huellas de ese plan. ¿Se dice huellas? Marcas, sí, en las marcas de ese plan. Es un plan perfecto, 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 perfecto. El hombre que vive en obediencia con Dios vive en paz. Solo que Dios solamente nos da lo que necesitamos para caminar dentro de su plan, no dentro del nuestro. Por eso es tan importante, como decía yo ayer a la pregunta que me hizo ella ayer, le decía, la oración perfecta es pedirle a Dios lo que nosotros deseamos, pero siempre, siempre, siempre decirle al Señor, si esto no me conviene para mi salvación, dame la gracia de no necesitarlo. Con eso se hace una oración perfecta. Porque yo puedo pensar de que mi automóvil está muy viejo y necesito uno nuevo. Y es una necesidad normal. Porque sí, es mejor
tener un auto más nuevo porque es menos peligroso, ¿cierto? Es más útil. Y de pronto mi auto viejo está en mal estado. Es una oración que tiene sentido. Y voy donde el Señor y le digo, Señor, ayúdame a adquirir un nuevo automóvil. Tú sabes que lo necesito. Pero si no es tu voluntad, dame la gracia para no necesitarlo. Y de pronto, 2 meses después, está viajando en autobús. Sí. Eso es. Y el Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios, no está mirando por la ventana del autobús envidiando los autos que pasan así, como alguien a quien Dios se olvidó. No, está completamente en paz y se siente lleno de gozo porque es obediente. Obediente. En esa obediencia está la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual está en aprender a escuchar la voz de Dios en la sutilidad, en la simpleza, en lo elemental, en lo básico. Nosotros, por culpa del pecado original, somos muy creativos y muy ambiciosos y queremos cosas espectaculares y creemos que nuestra vida se merece castillos, limusinas, esto, lo otro, y tenemos todas estas ideas de nuestra vida. Es el mismo demonio. Quizás usted no ambiciona castillos ni limusinas, pero de pronto si quiere una casa más grande, un carrito, un auto mejor, mejor ropa, esto, un poco más de dinero en el banco, de pronto sí. Eso no es malo, pero lo que es malo es tratar de buscarlo sin consultar a Dios. Eso sí es malo, porque el mismo cuchillo, ¿cómo se dice cuchillo? Faca. El mismo cuchillo que corta un pedazo de pan, ese mismo cuchillo puede apuñalar un ser humano y matarlo. El mismo cuchillo. Pero ¿es el cuchillo malo? No, es la mano que usa el cuchillo. O sea, las cosas materiales no son malas. Nosotros podemos convertirlas en malas. Por eso San Pablo dice, bendice los alimentos y come de todo, porque Dios todo lo hizo bueno. Por eso no podemos tener escrúpulos. Bendecimos la comida y le damos gracias a Dios. Y con esa bendición quedan sanos los alimentos de cualquier mal, porque Dios todo lo hizo bueno. Cuando tengamos una nueva amistad, que es una amistad en Dios, debemos bendecirla inmediatamente, consagrársela a Dios y decirle, Señor, bendigo esta amistad que me acabas de traer. Esta persona que acabo de conocer en mi vida, la bendigo y te la consagro a ti para que sea una amistad en ti y nunca perezca. Esa es la consagración. Por eso tantos matrimonios se desbaratan, porque cuando se casan, no se casan consagrados en el corazón, sino que por dentro llevan una duda y no saben si ese matrimonio va a perdurar. Y piensan el día del matrimonio, ¿será que esto sí va a funcionar? Y están allá, ¿acepta a Pepe como esposo? Sí.
con miedo, porque no sabe si Pepe es el esposo o no, ¿sí? Estos son matrimonios que no duran, no pueden durar, porque son matrimonios con duda. El que se casa con duda, en la duda perece. Las amistades que comienzan con duda, en la duda se destruyen. El apóstol Tiago, en su carta, que es preciosa la carta de Tiago, habla sobre la duda y dice, el que tiene dudas nunca tendrá fe, porque el que duda, Dios no le ayuda, no puede. ¿Cómo puede ayudarle Dios al que duda? Tenemos que tener certeza de que las cosas que son de Dios, Dios nos las concede en su voluntad. Miren que Jesús mismo en el huerto de Getsemaní le pedía al Padre que no permitiera que Él se tomase esa copa. Pero sin embargo le decía, pero que se haga tu voluntad. Esa es una enseñanza perfecta. ¿Y cuál era la copa que Jesús no se quería tomar? Mucha gente piensa que era que Jesús no quería crucificarse, pero eso no es verdad. La copa que Jesús no se quería tomar era la copa de todas las almas que se iban a condenar. Eso era lo que le dolía en el huerto de Getsemaní. Sudaba gotas de sangre, porque veía todas las almas que se iban a perder antes de Él regresar. Y eso era un tormento para el Señor, muy grande. En nuestra vida, a veces como padres de familia, por ejemplo, y a veces como hijos, vemos que hay almas en nuestra familia que son hijos del diablo y no quieren cambiar. Son gente que vive en pecado mortal. Como decía San Judas en la carta que acabamos de leer, decía, no les toques ni la ropa. Claro, hay que tener caridad y mucho cuidado con esa palabra. Hay que interpretarla bien. Pero hay personas en nuestra familia, en nuestra vida inmediata, que son hijos del diablo. Viven en pecado mortal. No tienen ningún interés en obedecerle a Dios. Y nosotros sentimos una tristeza interna inmensa. Eso tan solo es un pedacito de lo que Jesús sentía en Getsemaní. Ahí comienza el dolor de Jesús en Getsemaní. Si usted quiere unirse a los dolores del sudor de sangre de Jesús en Getsemaní, cuando sienta la tristeza de sus parientes que no están con Dios, ofrézcasela al Señor en compañía a su sudor de sangre en Getsemaní. Y eso le ayudará para que el Señor ablande el corazón de todos aquellos que no están con Dios. Y en esa forma sanamos la relación que tenemos con la economía de la salvación de las almas. Nosotros somos parte de una economía. Se llama la economía de la salvación. Y esa economía tiene una contabilidad. Y esa contabilidad lleva los números exactos de la economía del alma. Toda alma tiene una contabilidad y es perfecta. Toda palabra que sale de nuestra boca está presente en el eterno presente de Dios. Por la misericordia, por el tribunal de la misericordia que es el confesionario, es posible que nosotros podamos reparar palabras que salieron de nuestra boca, que son palabras del diablo. Podemos eliminarlas con la reconciliación. Pero es muy importante que nosotros sanemos nuestra lengua,
porque nuestra lengua puede ser nuestro peor tormento al final de esta vida. Y hay que consagrarle a Dios todas las palabras que salen de nuestra boca, porque están dentro de una contabilidad. Lo mismo, todo sentimiento, toda pasión, todo pensamiento, toda intención, toda acción está dentro de la contabilidad de la economía del alma y afecta la economía de nuestra salvación y por lo tanto afecta nuestra relación con Dios y con el prójimo. Vivamos una vida sana. Comencemos a vivir en obediencia el resto de nuestros días. ¿Cuántos días nos quedan de vida? ¿Alguien puede contarme? Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar con ustedes aquí en Beja y en este país querido de Portugal. Me siento muy honrado y le pido a Dios que continúe dándome la oportunidad de visitarlos. Seguimos unidos en oración. Ustedes oran por mí y yo por ustedes. Y seguramente que Dios, en su infinita misericordia, un día nos reunirá a todos en la ciudad de luz en el cielo. Amén. Radio Mundo Católico tuvo el agrado de presentar su programa Experiencias Espirituales de Marino Restrepo. Gracias por su amable atención y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Gracias.